Vamos a compartir los próximos minutos con el economista Martín Valcorba, que es el coordinador o director del equipo coordinador del programa de inclusión financiera. Títulos más, títulos menos. Martín, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo. La idea es la de siempre. Digo, BTV se ve en decenas de cables en todo el país, acercar respuestas a lo que pueden ser, bueno, los nuevos pasos que va dando la inclusión financiera. Quiero hacer un paréntesis inicial, porque hay algo que sigue pasando. El presidente del Banco Central dijo es un problema de los bancos. No sé qué dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cierto es que los robos a los cajeros hicieron que una de las redes, que no es la del Banco República, decidiera cerrar cajeros. En un momento el propio gerente nos dijo acá en BTV Noticias, son 10 cuando nosotros la información que teníamos relevada por nosotros mismos eran casi 40. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay algún seguimiento, hay alguna obligación de los bancos o los bancos ponen plata cuando quieren, el cajero abre cuando quiere, cierran cuando quieren? ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que aquí podemos hacer varios comentarios sobre el tema. Primero, una mirada un poco más estructural, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación que tenemos en relación a los puntos de extracción de efectivo? Tenemos pocos, tenemos muchos. ¿Arranquemos por ahí? Arranquemos por ahí. Si miramos los últimos 2 años, por ejemplo, ha habido un crecimiento muy grande de la cantidad de tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico que se han emitido en el marco del programa de inclusión financiera. Estamos hablando de que el crecimiento fue del orden del 50%. Un crecimiento muy grande de colectivos que se incorporaron y que potencialmente son usuarios del cajero, de los puntos de extracción de efectivo en general. 50% del crecimiento de las tarjetas. ¿Qué pasó con la red de puntos de extracción de efectivo? En ese mismo periodo, 2 años, aumentó un 60%. O sea que tuvo un crecimiento mayor aún que la cantidad de personas. Hasta ahí todo bien. Pero hay un dato relevante y es cuánto se usan los puntos de extracción de efectivo. Porque en paralelo con todo este proceso de incorporación de gente y de expansión de la red de puntos, lo que ha sucedido es que cada vez se usan más los medios electrónicos de pago. La tarjeta de débito, las transferencias, el pago a través de aplicaciones en el celular. Entonces, cuando uno mira la cantidad de extracciones y cómo evolucionó en ese mismo periodo, 2 años, vemos que la cantidad de extracciones aumentó un 20%. O sea que en términos relativos, hoy tenemos muchos más puntos de extracción de efectivo que lo que teníamos 2 años atrás. O sea, bueno, no estamos visualizando un problema estructural. Los locales de cobranza también ahora, ¿no? Tenemos los locales de cobranza y ese es un elemento que también muchas veces de repente no se conoce. Y vemos que hay un cajero con una cola de personas esperando para poder sacar y de repente al lado un local de cobranzas vacío, para esa misma red, por ejemplo RedBrow, que tiene convenio con todas las redes de cobranza. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un problema puntual en marzo, a comienzo de marzo, que se juntaron varias cosas. Primero, ese era el momento en el cual hay un mayor uso del retiro, porque es cuando se cobran los sueldos, mayoritariamente, producto de las explosiones y las destrucciones de los cajeros. Teníamos un 10%, en esa red, la red de los bancos privados, un 10% menos de cajeros. 30 y algo de cajeros, en una red de 300 y pico. O sea, había un montón de cajeros, como tú decías, que estaban fuera de servicio. 40 contados. Y por otro lado había caído el seguro, precisamente producto de la cantidad de siniestros que habían habido y una cláusula del contrato de seguros que hacía que cayera el contrato producto de la cantidad de siniestros. Entonces, eso llevó a que los cajeros se cargaran con menos dinero, porque no había, digamos, el riesgo era mayor al no tener cobertura del seguro. Eso se normalizó con un nuevo contrato con otra compañía, pero que exigía al mismo tiempo avanzar en el entintado para poder volver a cubrir en cuanto a la cantidad de dinero que tenían los cajeros cargados. Todo ese proceso se fue dando a lo largo de marzo. Y en simultáneo se fueron extendiendo los acuerdos con las redes de cobranza. Entonces, todo eso fue una acción que nosotros de alguna manera estuvimos monitoreando, impulsando y presionando para que se tomaran las acciones necesarias para que esos problemas que sucedieron en marzo no volvieran a suceder. Y lo que estamos observando es que en estos primeros días de abril, que eran además días claves porque veníamos de un feriado, sí, de 4 días de inactividad, que eso de alguna manera ponía más presión todavía sobre los cajeros porque la recarga había sido menor en esos días del feriado, y lo que observamos en estos primeros 2 días de hábiles, lunes y martes, ha sido que el funcionamiento de los cajeros ha estado con un nivel de normalidad.
Uno puede ir de repente a un cajero y encontrar justo que ese cajero no tiene dinero. Pero estamos hablando de que voy al que tengo más cerca y lo tiene. No es lo que sucedió en marzo, que efectivamente uno tenía que recorrer de repente 2, 3, 4 cajeros y se encontraba con una dificultad. Eso fue un tema puntual, producto de un hecho que era difícil de prever y que llevó un cierto tiempo a acomodarlo. Pero hoy la situación es de total normalidad. Bien, vamos a todo lo nuevo que ha entrado en vigencia este 1 de abril. Yo tenía por allá las reuniones que ustedes han mantenido, por ejemplo, con la Asociación de Escribanos, con la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automóviles, ASCOMA. Hay plazos que se han corrido, es decir, concretamente las ventas que se hagan o las compras que se hagan por más de $5.000 en adelante en vehículos automotores o en bienes inmobiliarios tienen que pasar necesariamente por un banco. Esa es la síntesis. Sí, pero es bueno tal vez recordar primero que este es un proceso que se viene trabajando conjuntamente con todos estos actores, con ASCOMA, la Cámara Inmobiliaria, con la Asociación de Escribanos. Los más importantes, puse el esqueleto, la columna vertebral. Desde hace muchos años, ¿no? O sea, esto venimos trabajando en modificaciones legales que se introdujeron a lo largo de todo este proceso y en la propia reglamentación que se aprobó a mediados de diciembre del año pasado. Entonces, esto fue un proceso muy dialogado, muy trabajado. No se modificaron los plazos que estaban previstos. Es decir, la reglamentación que se aprobó en diciembre es la que está vigente al día de hoy. ¿Qué es lo que establece? Esencialmente que a partir del 1 de abril, las operaciones nuevas, las nuevas operaciones que se concretan a partir del 1 de abril, van a tener algunas restricciones respecto a cuáles son los medios de pago que se pueden utilizar. Pero esto no afecta de ninguna manera los pagos previos. Todos los pagos que se efectuaron... ¿Y eso estaba ya en la reglamentación? Eso ya estaba. ¿Qué es lo que yo tengo en mi imaginario que se corrió, se extendió el plazo hasta diciembre, por ejemplo? No. Así lo que hubo fue, problemas de interpretación por parte de algunos actores, de algunas autoridades, por ejemplo. Algunas autoridades de la Asociación de Escribanos, que interpretaron equivocadamente lo que establecía la reglamentación. Nosotros tuvimos una reunión el viernes previo a turismo. Ese día fue un día muy intenso, con muchas reuniones, con ASCOMA, con la Cámara Inmobiliaria y con la Asociación de Escribanos por separado, con los tres. Y en los tres casos quedó claro cuál era el alcance de la norma. Y quedó claro con la Asociación de Escribanos, y eso me parece que fue muy positivo como resultado de la reunión, que no había ningún riesgo para los pagos que se habían efectuado con anterioridad al 1 de abril. Que fue una primera interpretación que algunos actores habían de alguna manera planteado. Y fue la movilización en frente a Casa de Gobierno incluso, ¿no? La movilización apuntaba a la prórroga, que se entendió en esa reunión de que no era necesario que se introdujera, más allá de que la Asociación de Escribanos sostenía de que sí, pero lo importante es transmitir tranquilidad y confianza a todos los ciudadanos, que quien realizó un pago antes del 1 de abril, ese pago no está en cuestión. Con la reglamentación vigente no es necesario ir a hacer un trámite para certificar ese pago, para protocolizar ese pago con el escribano. Los pagos previos al 1 de abril eran legales en ese momento y son legales hoy. La aplicación de la norma no es retroactiva. El otro tema importante, supongamos que yo compré un inmueble en marzo, pero lo compré con un saldo de precio, o sea, quedó pendiente parte del precio que tengo que abonar a partir del 1 de abril. Como es una operación anterior al 1 de abril, tampoco está alcanzado. Son solo los pagos que se realicen a partir del 1 de abril, correspondiente a operaciones que se efectuaron a partir del 1 de abril. No hay ningún efecto retroactivo. Y el otro elemento importante es que para quien compre, para quien vende, sobre todo la parte de los inmuebles, esto no significa un cambio sustantivo respecto a cómo se hacían estos negocios antes. Porque el medio de pago principal que se usaba eran las letras de cambio. Sí, nadie iba con una valija. Algunos irían con una valija, algunos serían poco. Casos muy puntuales y precisamente... Es más común en un auto de 8 o 10 mil dólares. Claro, pero precisamente por esos casos puntuales es que se restringió el uso del efectivo, que es el único medio de pago que está restringido. El único cambio es que yo no puedo pagar un inmueble o un automóvil que superen las 40.000 unidades indexadas, aproximadamente 5.000 dólares, no lo puedo pagar con efectivo. Pero de la forma que se abonaban anteriormente estas operaciones, que era básicamente con una letra de cambio, se puede seguir usando. Y con un cheque se puede seguir pagando. Con medios electrónicos también. Se terminaron las diferencias aquellas en que el escribano decía, viene alguien con una letra de cambio de 10.000 dólares, 50.000 dólares, y yo lo tengo que investigar y el banco que se la dio no lo investigó.
Claro, son temas que tienen que ver con la normativa en materia de lavado, que no es... no es el Ministerio de Economía. Que no cambia con la ley de inclusión financiera, sino que es la normativa y las responsabilidades que cada uno de los actores tenían con anterioridad a la ley y que la siguen teniendo. Pero es claro que, por ejemplo, operaciones como la de Balsedo, para poner un ejemplo, el más notorio y el más reciente, si hubiera estado vigente esta normativa, seguramente esa operación no se hubiera podido efectuar, o si se hubiera intentado efectuar, hubieran saltado las alarmas que de alguna manera hubieran advertido respecto a las dudas sobre el origen de los fondos que se estaban utilizando para cancelar esas operaciones.